Bueno, buenas noches. Son las 7 en punto, así que vamos a empezar con nuestra conferencia de hoy. Seguimos adelante con nuestra serie denominada Derecho Laboral en Crisis. El capítulo de hoy de nuestra serie se llama Vacaciones Colectivas o Vacaciones Anticipadas. Mi nombre es Luis Miguel Cabrera, soy abogado asociado de nuestra firma de la Espriella Lawyers Enterprise. Soy abogado laboralista y magíster en Administración de Empresas. Y bueno, tengo amplia experiencia como litigante, como académico y en fin, en distintos temas relacionados con todo lo que tiene que ver con el derecho laboral. Para nadie es un secreto que esta es una de las áreas del derecho que está tomando mayor relevancia dadas las circunstancias actuales y toda la contingencia que se desarrolla a nivel global con el tema del COVID-19 y esta pandemia que nos golpea tanto a todos los ciudadanos del mundo, porque no podemos hablar ni siquiera de Colombia, sino que debemos hablar del mundo entero. Esta situación pues definitivamente ha afectado a las empresas, dado el cierre, dado la obligación de mantenernos en aislamiento obligatorio y un distanciamiento social obligatorio. Y ha obligado obviamente a las compañías a tomar una suerte de decisiones con base en el manejo de su personal o en la administración de sus trabajadores. El Ministerio del Trabajo ha hecho una labor titánica que queremos aplaudir, obviamente, tratando de mitigar los efectos de la pandemia hacia los trabajadores y obviamente también hacia los empresarios. Por eso ellos emiten la circular 0021 del 2020, en la cual proponen una suerte de estrategias para mitigar toda esta situación. Y una de ellas es la que nos ocupa en la noche de hoy, como lo son las vacaciones colectivas. Al interior de la firma hemos determinado una serie de preguntas frecuentes que se vienen generando sobre este tema. Entonces, la dinámica que les propongo es la siguiente. Yo voy a agotar esta suerte de preguntas que han llegado a nuestra firma una a una y lo haré con el objetivo obviamente de explicar el contexto general de lo que son las vacaciones como prestación laboral y finalmente iré aterrizando sobre la contingencia actual que es el COVID-19 como lo mencionamos al inicio. Y bueno, finalmente daremos un espacio a una ronda de preguntas de la cual obviamente espero todos ustedes puedan participar y yo haré mi mayor esfuerzo para atender sus inquietudes en la medida de lo posible. Iniciando entonces, yo creo que lo más importante es definir qué son las vacaciones. Las vacaciones, dentro del punto de vista del derecho laboral, son una creencia o una prestación laboral que se constituyen como un descanso remunerado. Y esta es la primera claridad que hay que hacer porque definitivamente no existe tal cosa como vacaciones no remuneradas. Tal cosa no existe. Las vacaciones son un descanso remunerado al cual se hace acreedor el trabajador que ha, valga la redundancia, trabajado en la empresa o en la compañía al menos por un año. Pero ojo, nos hacemos acreedores al derecho a gozar de las vacaciones cuando hemos trabajado por lo menos un año en la compañía. Pero tenemos derecho al pago proporcional de las vacaciones con base en el tiempo que llevemos en la empresa, así sea tan solo un mes. Entonces, claridades. Para poderlas disfrutar debo haber trabajado por lo menos un año, pero para hacerme con el beneficio del pago proporcional de lo que corresponde a mis vacaciones, ese derecho lo tengo desde el día 1 de la ejecución de mi contrato de trabajo. ¿Ok? Entonces esa vendría siendo la primera claridad y seguimos avanzando con la siguiente pregunta que es ¿cuándo tengo derecho a disfrutarlas? Como lo acabo de mencionar, adquiero el derecho a disfrutar de las vacaciones cuando he trabajado por lo menos o he prestado mi servicio por lo menos un año para la compañía para la cual laboro. Y como les digo, son 15 días hábiles y seguramente en sus cabezas empieza a generarse la pregunta de si el sábado es o no un día hábil. El Ministerio del Trabajo, a través de una de sus circulares, hace ya algunos años aclaró el tema y simplemente depende de la realidad de cada compañía. Es decir,
Si la empresa trabaja días sábados y el trabajador dentro de su cargo trabaja días sábados, entonces definitivamente que el sábado debemos contarlo como un día hábil. Si ese no es el caso de la realidad del trabajador, entonces definitivamente no lo contamos. Entonces, luego de un año, 15 días hábiles. ¿Cuáles son las obligaciones del empleador con respecto a su trabajador durante el tiempo de las vacaciones? Exactamente las mismas que cuando el trabajador está prestando su servicio a la compañía. Es decir, el empleador debe continuar pagando su salario ordinario, el trabajador debe continuar pagando su salario ordinariamente en la misma proporción en la que lo pagaba cuando, pues en un tiempo ordinario, en un tiempo normal, no cuando estamos de vacaciones. Y aquí quiero hacer una claridad. ¿Cómo sacamos el valor de los días, de cada uno de los días para determinar los 15 días de las vacaciones? Primero, si se trata de un salario ordinario no variable, pues ahí tenemos claramente cuál es el valor para determinar la liquidación de vacaciones y cuánto vamos a pagar por cada uno de los días que va a disfrutar de esta persona de su descanso. Si el salario al contrario es variable, como por ejemplo todas aquellas personas que trabajan en el área comercial de las empresas y que por vía de las comisiones su salario tiende a variar, a veces un poco más, a veces menos, entonces para determinar el valor debemos tener en cuenta el promedio del último año anterior, es decir, tomamos 12 meses atrás y con base en esos 12 meses promediamos y ahí obtendremos definitivamente el valor de los 15 días para el pago de las vacaciones. Yo quiero pedirles un favor especial. Ya estoy viéndolos bastante interesados en la dinámica y en la conferencia, lo cual nos honra mucho como firma. Quiero pedirles que por favor tengan muy presentes todas las preguntas que nos están dirigiendo en este momento, porque en este momento se me dificulta quizá un poco poder ir atendiendo cada una de sus inquietudes. Entonces, vamos a terminar la parte como un poco teórica o académica de la conferencia y les pido que tengan muy presentes sus preguntas para que en los últimos 10 minutos de la charla me las dirijan y yo poderlos atender uno por uno y así resolver todas sus inquietudes. ¿Les parece bien? Otra pregunta que nos hacen mucho es por ejemplo, ¿cómo puedo como trabajador, en qué momento solicito las vacaciones a mi empleador? ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo solicitarlas? Y la respuesta definitivamente es sí. El trabajador, una vez ha cumplido su año de prestación de servicio, puede definitivamente acercarse a donde su empleador y solicitarle pues solicitarle el disfrute o la necesidad de querer ir a disfrutar sus vacaciones. En ese momento se genera una conversación entre empleador y trabajador, en virtud de la cual, de mutuo acuerdo, y esta es nuestra sugerencia, de mutuo acuerdo, puedan efectivamente determinar a partir de cuándo y hasta cuándo el trabajador va a disfrutar de sus vacaciones. En el caso de que no haya acuerdo, pues entonces es a petición del trabajador el empleador quien determinará el día a partir del cual y hasta cuándo va a disfrutar el trabajador de sus vacaciones. En este caso, y me dirijo en este momento de pronto a las personas que están encargadas de liderar áreas de talento humano o que son empresarios y nos están viendo en este momento, es importante atender a esta petición de nuestros trabajadores porque quizá en la práctica existen algunos casos en los que los empresarios tomamos la decisión de aplazar las vacaciones para el año siguiente, lo cual está dentro del marco de la ley. Y en la práctica suele utilizarse algunas veces y sobre la marcha ahora a futuro voy a explicar un poco más ese punto. Pero eventualmente si por ejemplo en esa segunda oportunidad nuevamente empezamos a postergar o a dilatar para el trabajador el derecho que tiene a su descanso, asumimos un riesgo jurídico de que este trabajador vaya ante las autoridades administrativas del trabajo y que por vía de ellos de alguna manera se nos inste como empresarios a tomar una decisión de sacar al trabajador a vacaciones y pues por supuesto que esa indicación por parte del Ministerio del Trabajo vendría acompañada de una sanción y definitivamente que es un riesgo jurídico que no es nada necesario asumir y luego entonces pues no es recomendable dilatar este tipo de peticiones por parte de nuestros trabajadores. Ok, a continuación ya tenemos claro de alguna forma cómo es el contexto general
de las vacaciones como prestaciones laborales. Sabemos que son un descanso remunerado, que se adquieren 15 días, derecho a 15 días hábiles de vacaciones una vez he prestado mis servicios por lo menos un año al interior de la empresa en cuestión. Sabemos que el pago es el salario ordinario o el promedio del año anterior cuando hay salario variable. Ahora, se presentan dos situaciones alternativas que cambian de alguna forma la dinámica en la que de alguna manera se disfruta de las vacaciones, y quiero pedirles un favor especial a este punto, y es que tengamos la mente un poco abierta a la explicación. ¿Y por qué lo digo? Porque quizá en la práctica lo que vamos a explicar en este momento no se hace de esta forma. Sin embargo, como firma de abogados que somos, nos corresponde emitir un concepto o una asesoría con base en la ley. Luego entonces, la orientación que vamos a hacer a continuación es con base en la ley, y de verdad que les sugerimos que las decisiones que tomen con respecto a sus trabajadores y el disfrute de las vacaciones sea con base en la norma, porque de otro modo, como lo mencionaba anteriormente, abrimos un riesgo jurídico a ser sujetos de sanciones. Entonces, circunstancia alternativa número 1, acumular las vacaciones. Como lo comentaba anteriormente, en la práctica lo que suele pasar es que la compañía decide acumular los 15 días de vacaciones al cual su trabajador se hizo acreedor en este momento, los acumula para el periodo inmediatamente siguiente, los 15 días completos. Esto no es viable, puesto que la ley nos obliga a que el trabajador por lo menos descanse 6 días y los 9 días restantes se acumulan para el periodo siguiente. Es decir, obligatoriamente nuestro trabajador deberá al menos descansar durante 6 días y los 9 días siguientes son los que puedo acumular para el periodo siguiente. Se puede acumular en regla general únicamente hasta el periodo inmediatamente siguiente. En los casos de los trabajadores con cláusula de dirección, confianza y manejo, puedo acumularlo hasta 4 periodos, pero ojo, siempre respetando los 6 días de descanso obligatorio por año. Es decir, acumulo los 9 para el siguiente y los 9 para el siguiente y los 9 para el siguiente y voy haciendo la bolsa, pero siempre respetando el mínimo de descanso de 6 días al cual nos obliga la ley. Esto es algo, como les mencionaba, que en la práctica quizá no se tenga muy en cuenta. En la práctica se acumula el lapso completo, pero no es lo recomendable, puesto que esto es una práctica, pues, dada la costumbre, pero no necesariamente está ajustado a la norma. Y, pues, aquí recordando las clases de Derecho Constitucional para los abogados o estudiantes de Derecho que nos están viendo en este momento, los jueces en sus providencias están sometidos al imperio de la ley. ¿Ok? Entonces, por supuesto que ante una situación de la costumbre versus la norma, el juez de la República va a inclinarse definitivamente hacia la norma y esto será lo que oriente su decisión. Por eso los insto a que a partir de este momento, si veríamos teniendo una práctica quizá un poco con base en la costumbre, empecemos a orientarla hacia lo que nos indica la norma. La otra situación alternativa es la posibilidad de dar las vacaciones en dinero o de pagar las vacaciones, el tiempo de vacaciones pagárselo al trabajador. Nuevamente, en la práctica, otra vez, a veces se acostumbra a pagarle al trabajador los 15 días. Esto no es posible. La norma dice que el trabajador se le puede pagar únicamente hasta la mitad del tiempo que tiene derecho de vacaciones. Hasta la mitad. Es decir, por ejemplo, en el caso de los 15 días, pues la mitad de 15 es 7.5. Si no puedo superar 7.5, puesto que el código dice hasta, entonces deberé pagarle o podré pagarle al trabajador 7 días y él deberá descansar 8 días. Obviamente, siempre este cálculo respetando el mandato anterior que nos obliga a darle al trabajador al menos 6 días de descanso. Entonces, por ejemplo, si tengo un trabajador que no ha trabajado el año completo, sino ha trabajado tan solo unos meses, y mi empresa se va a vacaciones colectivas, por ejemplo, como en el caso de las universidades. Las universidades quizás a final de año acostumbran a enviar a varios de sus trabajadores, y no a todos, a vacaciones colectivas. En este caso, supongamos que la compañía o la universidad decidió contratar a un trabajador en mayo del año 2019, por ejemplo. Entonces, a la altura de diciembre, vacaciones colectivas, no tiene todavía derecho a los 15 días completos, sino a una proporción. Supongamos que son 8 días. Entonces, puedo pagar hasta la mitad
en este caso, según la norma, pero no estoy respetando los 6 días. Es decir, que realmente debo darle el mínimo de los 6 días y puedo pagarle el excedente, es decir, 2 en el ejemplo, solamente en dinero. Ok, teniendo claro el contexto general de lo que son las vacaciones, las reglas generales y las situaciones alternativas que puedo eventualmente darle manejo, quiero que aterricemos al día de hoy, que aterricemos al presente y que hablemos de lo que a todos nos preocupa, que es el COVID-19 y las formas en las que estamos manejando, en las que el gobierno nacional y pues obviamente las empresas y las firmas de abogados e incluso hasta la academia le estamos dando manejo o estamos dando orientaciones para superar en mejor forma esta situación. Si se dan cuenta, de la mano de la circular 021 del Ministerio del Trabajo nos autorizó a enviar a nuestros trabajadores a vacaciones anticipadas. Es decir, en el caso del trabajador que todavía no había trabajado un año completo o que quizá recientemente acababa de disfrutar de sus vacaciones y todavía no había pasado el nuevo año y no debería, en un escenario normal, no debería salir a vacaciones nuevamente, pues se han autorizado a que esto se haga. Y quiero que se entienda por qué se ha autorizado. Estamos en una circunstancia totalmente coyuntural, en una circunstancia excepcional, y en ese sentido, pues obviamente el gobierno nacional autoriza, en una circunstancia excepcional, a tomar decisiones excepcionales o decisiones que en un momento normal no podríamos tomar. ¿Okay? Por eso se autoriza a enviar a nuestros trabajadores a vacaciones anticipadas. Quiero enviar un mensaje, y es que consideramos que esta debe ser la primera decisión que los empresarios deberían considerar para el manejo de sus trabajadores durante esta época de contingencia. ¿Por qué lo digo? Porque de esta forma de cierta forma hay una circunstancia o una situación de ganar-ganar, que es el escenario ideal. Me explico. Al enviar a nuestros trabajadores a vacaciones anticipadas, ellos tienen un descanso y además, lo más importante, tienen un descanso con una remuneración. Esto le permite a estos trabajadores seguir adquiriendo bienes y servicios. Si todos nuestros trabajadores siguen teniendo la capacidad económica para adquirir bienes y servicios, mantenemos, como bien lo expresaba el doctor Abelardo del Espriella en su bitácora económica, mantenemos la rueda de la economía en curso. Si a contrario sensu decidimos retirar a todos nuestros trabajadores, pues vamos a generar entre todos una situación de conflicto en la cual las personas van a perder su mínimo vital, no van a poder adquirir bienes y servicios. Las compañías de las cuales ellos eran clientes, pues se van a ver afectados porque no van a tener esas ventas, sus ventas se van a ver afectadas, y así cíclicamente se va generando una espiral negativa. Por eso, en primera medida, la sugerencia por lo menos es enviar a nuestros trabajadores a vacaciones colectivas para que haya una situación de ganar-ganar, en el sentido de que nosotros como empresarios enviamos a nuestros trabajadores a vacaciones, ellos tienen un descanso con un ingreso y el empresario tiene la garantía de que o el año siguiente o en el momento en el que el contrato de trabajo de este trabajador termine, hacer un cruce de cuentas y recuperar fácilmente el dinero que acaba de pagar por anticipado. Es una estrategia muy sencilla que le permite de verdad una situación gana-gana para ambas partes involucradas en esta situación. Ese es el mensaje y de alguna manera esa es la forma en la que se propone el manejo de esta contingencia. Bueno, estamos muy puntuales, efectivamente son las 7:19 y en este momento, ya habiendo explicado los términos generales de lo que son las vacaciones y de lo que son las situaciones alternativas que les mencionaba y además la coyuntura actual del COVID-19, me gustaría empezar a leerlos a todos en una ronda de preguntas. Espero de verdad poder atender las más frecuentes de la mano de ustedes. Entenderán que pues naturalmente o quizá no pueda atenderlas todas, pero estoy a su disposición. Los leo. Juliana expresa que no entiende cómo el empresario recupera lo que pagó por vacaciones anticipadas. Ok. Entonces tenemos esta situación. El empresario decidió enviar a sus trabajadores a vacaciones anticipadas.
¿Qué situación se produce en ese caso? Pues por supuesto que él de su bolsillo debe sacar por anticipado un rubro para darle el descanso remunerado a sus trabajadores. Pero por supuesto que esta fue una situación excepcional que autorizó a nuestro empresario a hacer ese tipo de manejo, ese comportamiento. Naturalmente que un año después, cuando nuevamente se generarían las vacaciones para este trabajador, habrá o deberá existir un cruce de cuentas del dinero que ya fue pagado por anticipado a título o por concepto de vacaciones. Y en ese sentido pues se compensan las cargas entre empleador y trabajador. Obviamente se tendrán que tener en cuenta aspectos proporcionales de, por ejemplo, si el trabajador tuvo un aumento de sueldo o circunstancias así, el empleador deberá pagar la diferencia y, en fin, deberemos hacer un cruce de cuentas, pero definitivamente que casi en un 90% el empresario tiene la garantía de recuperar el dinero que pudo pagar por anticipado. Maricé Gómez me pregunta, ¿puede el empleador suspender el pago del auxilio de transporte? Maricé, durante la temporada, gracias por la pregunta, te aclaro que obviamente durante la temporada de vacaciones no hay lugar al pago del auxilio de transporte, puesto que por su naturaleza lo dice, el trabajador no deberá desplazarse hasta la compañía. Entonces la proporcionalidad de los días que el trabajador estuvo de vacaciones puedes descontarlo del pago del auxilio de transporte. Juan dice, tengo una IPS, la mayoría por contrato de prestación de servicios, solo uno por contrato laboral. ¿Qué me aconseja hacer? Bueno, Juan, debes hacer una evaluación en este caso de cuál es el tipo de relación que tienes con tus trabajadores de cara a que mitigues un poco tus riesgos jurídicos. Debes hacer una evaluación si existe entre estas personas colaboradoras tuyas y tú como empresario, existe una situación de subordinación real y si verdaderamente son trabajadores y no son contratistas. Si existe una relación de subordinación, mi sugerencia muy respetuosa es que hagas un acuerdo de formalización con ellos, de manera que puedan acceder a un contrato de trabajo. Debemos insistir por la formalidad en este caso y este es el deber ser. Si por el contrario tus trabajadores no son de tiempo completo y no existe realmente una subordinación entre ellos y tú, pues entonces son verdaderos contratistas. Y no estamos hablando ya en este caso de que haya derecho a vacaciones dentro del marco de un contrato de trabajo. Con respecto a tus contratistas, en el marco de un contrato de prestación de servicios puedes tomar las decisiones que ese contrato que suscribiste de prestación de servicios te permita. Si te permite terminarlo o suspenderlo unilateralmente, dada una circunstancia de fuerza mayor que está ocurriendo, podrías tomar o evaluar esa decisión. Manuel me pregunta que si las vacaciones deben ser acordadas entre ambas partes o si el empleador las puede imponer por sí solo. Gracias por tu pregunta, Manuel. A ver, en un escenario normal, porque estoy obligado también a explicar el contexto normal de la situación, en un escenario normal, el empleador puede enviar a vacaciones a su trabajador una vez éste cumplió su año de servicio y puede indicarle, mira, te vas de vacaciones desde el día A hasta el día B. Sencillamente. Obviamente al principio de la conferencia hice la recomendación de que esto se hiciera de mutuo acuerdo entre las partes. Es lo más recomendable por temas de mantener los buenos oficios entre empleador y trabajador. Pero en el final de la operación, pues sí, el empresario puede tomar unilateralmente la decisión una vez se ha hecho el trabajador acreedor a su derecho de enviarlo de vacaciones desde una fecha hasta la otra. En esta circunstancia actual que está ocurriendo, ojo, tienes que darle, como empresario, tienes que darle el aviso de que se va de vacaciones al menos con 15 días de anticipación. Y aquí es donde radica la diferencia con lo que está ocurriendo actualmente. Actualmente puedes darle el aviso con un día de anticipación. Esto, pues, por autorización del Ministerio del Trabajo en una de sus circulares más recientes. Con un día de anticipación puedes enviarlo de vacaciones de manera unilateral como empleador. Josué me pregunta que si puedo darle periodos anticipados de vacaciones de una vez, que si puedo darle, por ejemplo, 3 periodos de vacaciones de manera anticipada.
José, esto sería una situación totalmente sui generis y yo no lo recomendaría. Yo no lo recomendaría porque ya definitivamente esta no es la orientación que ha dado el ministerio y no es la orientación que de pronto se está manejando o que uno puede escuchar desde el enfoque del gobierno nacional. ¿Por qué te respondo de esta manera? Porque eventualmente ante un litigio, por ejemplo, si se demuestra ante un juez de la República que tú adoptaste esta práctica y que le diste 3 años de vacaciones anticipadas, o sea, 3 periodos de vacaciones, por ejemplo, 45 días por anticipado, y que tú tomaste esta decisión de manera unilateral, un juez de la República puede concluir muy fácilmente que esa ni era la orientación del ministerio, ni es lo que se acostumbra, ni es lo que dice la ley. Entonces, por más de que haya un supuesto acuerdo entre las partes, entre tus trabajadores y tú para adoptar esa práctica, podría eventualmente el trabajador echarse para atrás, interponernos una denuncia o una demanda, y esto puede traer consecuencias un poco negativas. Así que no te lo recomiendo. No lo recomiendo muy respetuosamente, no lo recomendaría porque no es la línea que está manejando el gobierno nacional, y uno debe tratar en la medida de lo posible de seguir la orientación que estas personas van dando para no generar riesgo jurídico. Con gusto, José. Alejandra me pregunta que si sí podemos dar las del año 2020. Sí, claro. Vacaciones de un periodo anticipadas es la interpretación que podemos hacer muy fácilmente de las circulares del Ministerio del Trabajo. Las justas, me preguntan que si una pandemia es justa causa para la terminación de un contrato de trabajo. No. El Ministerio del Trabajo no, y tampoco la ley. Y les explico un poco por qué. A ver, se puede generar quizá un poco la discusión en este sentido de que esta es una circunstancia de fuerza mayor y que como consecuencia de una circunstancia de fuerza mayor puedo terminar un contrato de trabajo con justa causa. Lo que pasa es que la circunstancia de fuerza mayor nos afecta a todos, no solamente al empresario, sino también al trabajador. Entonces debe protegerse a ambas partes. Por eso no puedo utilizar la fuerza mayor en este caso puntual como una acreditación para terminar el contrato de trabajo, y así lo expresa en la 020 el Ministerio del Trabajo, en la primera circular que sacaron. Y insiste en la 022, cuando dice que se fiscalizará en gran medida las decisiones que están tomando los empresarios con respecto a terminar los contratos de trabajo y con respecto a las suspensiones de los contratos de trabajo. Entonces, las causales para terminar el contrato de trabajo están específicas en la norma y uno debe ceñirse a ellas. Me pregunta Majo y Mari, preguntan, ya di las vacaciones, ¿puedo dar una licencia no remunerada? Gracias por esta pregunta, porque tengo que decir, y mis colegas de la firma sabrán que había anticipado la pregunta y la estaba esperando, así que de verdad, Majo y Mari, quiero agradecerles por ella. Seguramente para muchos empresarios en este momento se está generando la duda, ya di vacaciones y ahora ampliaron el término de la cuarentena, entonces ¿ahora qué hago? Como dije hace unos instantes, debemos hacer lo posible por mantener la rueda de la economía de nuestro país a flote, obviamente obedeciendo las realidades financieras y las realidades económicas de nuestra empresa en particular, pero debemos hacer lo posible. Yo me uno a lo que expresa el Ministerio del Trabajo en su circular, y es hacer un examen de nuestros cargos, de los cargos que tenemos al interior de la empresa. Si ya los envié de vacaciones y ahora todos regresan, debo hacer una evaluación muy a conciencia de cuáles de mis trabajadores, por ejemplo, eventualmente pueden teletrabajar. Esta es una alternativa totalmente conveniente para estos momentos y que de hecho les representa una reducción muy fuerte en costos fijos para el empresario. Enviar a su trabajador a trabajar, valga la redundancia, mediante la modalidad de teletrabajo. Otra alternativa, como lo expresa el Ministerio del Trabajo, y aquí me lo dice Rosa, es jornada laboral flexible. Esa es otra de las alternativas que puedo manejar con respecto a mis trabajadores que no pueden teletrabajar y que es necesario que cumplan sus funciones. Ojo, cuando termine el periodo de cuarentena, en este momento, si no estás dentro de las excepciones,
tus trabajadores no pueden trabajar en estos instantes, así que hay que darle algún manejo. Cuando la alternativa no es el teletrabajo, una vez termine el periodo de cuarentena debemos ver cuál es la directriz del gobierno nacional con respecto, obviamente, a los sectores del comercio. Podemos en este momento, por ejemplo, ver las decisiones que han tomado otros países con respecto a este tema, y es reactivar o permitir el trabajo o la operación de los sectores de la economía que no pueden teletrabajar. Otros países ya han sacado resoluciones en ese sentido. Podríamos presumir que vamos, posiblemente como en Colombia, adoptemos la misma medida una vez termine este periodo de cuarentena. Debemos evaluar las otras circunstancias: jornada laboral flexible, teletrabajo, salario sin prestación del servicio también es la cuarta alternativa que propone el Ministerio del Trabajo. Si definitivamente nuestros trabajadores no pueden teletrabajar, no puedo darle una jornada laboral flexible, mi empresa tiene prohibido operar hasta que todo esto pase, pues definitivamente que nadie está obligado a lo imposible, y pues ya en ese caso extremo nos vemos en la obligación de eventualmente considerar una suspensión del contrato de trabajo o eventualmente su terminación. Bueno, son las 7:31, me pasé quizá un minuto en el tiempo de la conferencia. Quiero agradecerles a todos los que sacaron el espacio para conectarse. Les mando un cordial saludo a todos por parte de la SPRIA y Aloyers Enterprise. Los invito a que se sigan conectando en las jornadas que vamos a estar desarrollando a lo largo de los días. Estamos tocando temas diferentes dentro de todas las áreas del derecho, no solamente en derecho laboral. Nuestra firma tiene todas las áreas del conocimiento en cuanto al derecho, y estamos pues dando una orientación de los temas más coyunturales de cada una de ellas. Les mando un fuerte abrazo y les deseo una feliz noche.